Crímenes en contexto. Genocidio. Destrucción de la identidad de un pueblo. Daniel Feierstein en charla con Quique Pessoa. Cómo fue cooptado el propio discurso de los derechos humanos para ser utilizado como herramienta de poder. Viste que por ahí hay conceptos que vos venís leyendo o repasando y muy claro no te queda de qué se trata. Intuís de qué se trata, pero no te queda muy claro. Por ejemplo, lees colonización de derechos humanos. Digo, intuís qué pasa, pero no está muy claro. Entonces, ¿qué hago? Lo llamo a Daniel Feierstein, que es mi resolvedor de estas cuestiones de cabecera, y le pregunto, así le espeto, ¿qué cuernos es esto de la colonización de los derechos humanos? Daniel, ¿estás por ahí? Aquí andamos, Quique, ¿cómo estás? Bien, bien. Llamándote y acudiendo presuroso para resolver esta cuestión. ¿Qué es esto de la colonización de los derechos humanos? Y poner en cuestión un poquito como tratamos de hacer siempre el sentido común, digamos, Sí. ¿no? ¿Por qué? Porque viste que uno se ha quedado con la idea, sobre todo a partir de lo que fue la segunda posguerra y la lucha en Argentina en relación a la dictadura y demás, con esta idea de que todo el concepto y la lucha por los derechos humanos era como una herramienta, ha sido históricamente una herramienta del campo popular. Ajá, ¿sí? Para enfrentar a los estados represivos, para enfrentar a los intentos de atacar al conjunto de la sociedad o a distintos grupos sociales y políticos. Sí. Sin embargo, el capitalismo tiene tal capacidad de apropiarse de todo, desde el fin de la Guerra Fría y con mucha fuerza, diría, comienzos del siglo XXI, ha comenzado todo un proceso precisamente esta es la idea de colonización, ¿no? Como de apropiación de los conceptos de derechos humanos para usarlos en un sentido absolutamente regresivo. Ajá, sí. Y me pregunto si hemos tomado conciencia de esta transformación, ¿no? Si en esta cuestión de la vertiginosidad con la que ocurren los procesos históricos uno sigue pensando con herramientas que por ahí atrasan y termina colaborando con estos nuevos procesos. Qué ¿no? fantástico, Daniel, porque no hace mucho tiempo, conversando con amigos, conveníamos en determinar una especie de autocrítica y los que estamos un poco a la izquierda atrasamos mucho con estas metodologías. Y la derecha, como vos decís, se va apropiando lenta y progresivamente de esos terrenos que vamos dejando como campo orégano, ¿no? Uh-huh. Básicamente me parece por esta dificultad, que es una real dificultad porque estamos todos siempre con muchas cosas, a diferencia de la derecha, tiene sus cuadros orgánicos, cobran para eso, digamos, ¿no? Y uno está con muchas cosas y la realidad es muy dinámica. Entonces, lo que yo pensaba con esta idea de cómo entender esta colonización es empezar a ver que justamente hacia fin de la Guerra Fría, hacia los años 90 y sobre todo inicio del siglo XXI, los argumentos clásicos con los que se justificaba la ocupación de territorio para quedarse con los recursos, que es la forma clásica del colonialismo, el anticomunismo en la Guerra Fría, incluso el antiterrorismo a partir de fin de los 90 y comienzos del siglo XXI, empiezan a tener ciertos límites en la opinión pública, sobre todo norteamericana, pero de gran parte de los países occidentales, y entonces aparecen toda una serie de organizaciones que invierten muchísimo dinero y en gran medida proveniente del Departamento de Estado norteamericano, de grandes grupos económicos, que empiezan a organizar conferencias internacionales para avanzar sobre la idea de soberanía de la mano de la necesidad de respetar los derechos humanos. Entonces, por eso, esta idea de que los derechos humanos eran una herramienta contra la opresión, la defensa de los derechos humanos se comienza a transformar en la posibilidad de justificar
invadir un país, ¿sí?, para proteger a su población. Claro, ¿sí? claro. El caso más escandaloso lo vimos en Libia en 2011. Sí. ¿No? Pero para el caso lo estamos escuchando hoy con Venezuela, ¿no? Claro. Y en el caso de nuestro país específicamente, ¿dónde advertís ese avance? Y yo creo que ha habido, por un lado, la participación desde hace bastantes años en todo el sector del ámbito internacional, ¿sí? Porque ha aparecido, hay un concepto que no sé si has oído nombrar y está bueno para comenzar a discutirlo con toda la gente que nos escucha, ¿no? Que es un concepto que han creado en 2005, que es la responsabilidad de proteger. Ajá. Ajá. ¿Sí? Sí. Ahora, no es solamente una idea, lo han transformado en una convención internacional, así Claro. como una convención internacional sobre genocidio, Sí. así como ha habido una convención internacional de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, han sancionado en 2005 una responsabilidad de proteger, que lo que dice es que el mundo, y el mundo se entiende en sentido muy amplio, pero después terminan siendo los Estados Unidos, ¿sí? Sí. Tiene el derecho de intervenir allí donde el Estado no protege a su población. Ah, claro, que es una especie de justificación del intervencionismo. Exactamente, Claro. pero con una argumentación mucho más Sutil, noble sí, claro, que sí. las argumentaciones históricas, porque en realidad vendrían a salvar a la población a la que se está matando, Claro. pero lo extraño es que el que decide dónde es que se está matando población es Estados Unidos. Sí, maravilloso, maravilloso. Además, Estados Unidos no es firmante de esas herramientas jurídicas, entonces si nosotros nos diéramos cuenta de que están matando población en Estados Unidos, Sí. bueno, ahí no se podría intervenir. Claro. Sí, me queda claro. Y en el caso de Venezuela, por ejemplo, ya la cosa me parece que es mucho más descarada, ya no tan sutil, ¿no? Es que es descarada desde que surgió, porque Sí. un trabajo que yo venía haciendo era tratar de comenzar a cuantificar cuáles son los lugares del mundo en los que está muriendo más población civil. Sí. Y por otro lado, ver que los lugares que aparecían en estas discusiones internacionales para intervenir no son esos lugares. Ajá, ok. Entonces, eso ocurrió con Libia, eso ocurre ahora con Venezuela, que no quiere decir que no ocurriera nada en Libia ni esté ocurriendo nada en Venezuela, pero quiere decir por qué eligen Libia en 2011 o Venezuela en 2019, cuando en el mismo momento histórico hay lugares del mundo donde está muriendo población en cifras 30 o 50 veces superiores y no aparecen en la discusión. Y lo que uno empieza a ver es que en realidad estos países aparecen en la discusión porque lo que nos explica su presencia mediática y su presencia en las discusiones internacionales no es cuánta gente está muriendo, sino qué cantidad de reservas petroleras o gasíferas tienen. Claro. Y entonces, cuando ves eso, ahí entendés por qué se habla de Libia, o por qué se habla de Irán, o por qué se habla de Venezuela. Ahora, ¿cuál es la esperanza real de que esto que estás diciendo, que parece casi una verdad de perogrullo, cuál es la esperanza real de que como cuerpo social entendamos esta colonización de los derechos humanos si en realidad no atinamos a entender que por ahí metemos el voto y elegimos alguna cosa que es como dispararse un tiro en un pie? Digamos, ¿cuál es la esperanza de que entendamos esto? Que parece ser más complicado que simplemente ir a votar y votar a un Macri. Es que por eso me parece que es tan importante tener espacios para pensar otras cosas que las que nos quieren hacer pensar. Sí, ok. Porque parte de la trampa aquí, que es que nos obligan a discutir qué es lo que pensamos sobre lo que está pasando en Venezuela. Sí. Y la propia discusión es una trampa. ¿Sí? ¿Por qué? Por esto que te digo de que no es el lugar más grave en el mundo hoy. Claro. Entonces, si caemos en la trampa de no tener una mirada global para pensar, bueno, ¿cuáles son los 5 o 6 lugares donde realmente hoy
hay situaciones de mayor gravedad y que tendríamos que evaluar a ver cuál es la reacción internacional. Si en vez de hacernos esa pregunta, caemos en la trampa, ¿qué es lo que ocurrió en el 2011 con Libia y lo que ocurre hoy con Venezuela? De que todos tenemos que tomar posición sobre lo que está ocurriendo y aceptamos cuál es el eje de la discusión, que hoy pasa a ser Venezuela, ya estamos adentro de la trampa. Sí. Y sin mucha esperanza de salir, porque, digamos, esa trampa es también desarrollada y llevada adelante por los medios de comunicación hegemónicos. Es que tiene que ver con esa concentración mediática, claro. que nos pone los temas de discusión. Entonces, nosotros creemos que el eje de la discusión es qué posición tomamos ante ese tema. Eso es. Y me parece que la trampa es que ya discutir ese tema es parte del problema, ¿sí? O sea, la primera pregunta sería, ¿por qué tenemos que discutir lo que ocurre en ese lugar y no en otros lugares del mundo, ¿no? Claro, y aparte no. Conjuntamente con esto, estamos siempre dando vueltas alrededor de ver cómo cuernos generamos albedrío, pensamiento independiente, que nos ayude a descular esta situación y no tragarnos todos los sapos que vienen de los medios. Uh-huh. Es que creo que ese es el mayor desafío hoy, ¿no? Poder cambiar, insisto, no tanto la posición como el temario. Sí. Digamos, ¿no? Pero eso requiere justamente tener la posibilidad de otros ámbitos de discusión, ¿no? Tener la posibilidad de poder plantear algunos otros temas sobre la mesa, cuanto menos. Sí, en el fondo somos un conjunto de tontos, ¿no? Porque por ahí nos creemos demasiado vivos en los pensamientos, en los desarrollos que vamos haciendo, pero esto que estamos comentando hace un rato ya acá en el programa habría que parar y hacer un poco de autocrítica, ¿no? En lugar de echar culpas afuera, hacer una autocrítica y decir, bueno, no estamos pensando bien del todo. Sí, creo que hay un elemento que planteas que es muy interesante también cuando decís estamos siendo tontos, y muchas veces cuando uno se cree muy vivo cuando es más tonto, digamos, ¿no? Claro, y creo que algo muy, muy común en esta posmodernidad, podríamos decir, ha sido la hegemonía de un pensamiento muy cínico, ¿no? Muy nihilista. Sí. Y creo que esto no nos ayuda para nada porque nos hace creer siempre que estamos más allá, que tenemos todo claro, ¿sí? Que con dar una opinión ingeniosa, digamos, estamos más allá de la lógica hegemónica y por eso, insisto, me parece que la cuestión no es en tener una opinión más o menos ingeniosa, sino en ser capaz de levantar un poquito la mirada, ¿no? Y ver si estamos con el temario correcto, ¿no? Sí, y pensar por sí mismo, pensar las cosas, no te digo ponerse a investigar, pero pensarlas parir algún pensamiento y no estar comprando dogmáticamente todo lo que aparece y después defenderlo a ultranza como si hubiese sido un pensamiento propio. No sé si me explico. Sí, pero insisto por eso de pensar que parte de la trampa es no tanto convencernos de la postura, porque nos ponen el tema y hay como cierta libertad para disentir en el tema. Sí, okay. Pero es parte de la trampa, porque la libertad es para disentir sobre ese tema, pero no para hablar sobre otras cosas. Me parece que es el mismo sistema que ha aparecido con la lógica de la grieta, ¿no? Claro. O sea, siempre esta cuestión de quedar entrampado en una discusión en donde todas las variantes de esa discusión son todas tramposas. Claro. O sea, donde es difícil elevar un poquito la mirada y decir, pero yo no quiero discutir eso, quiero discutir otra cosa. Sí. Está bien. Pero, bueno, a veces hablo de la zona de confort, ¿no? Y la zona de confort de alguna manera determina que tengamos un casetito puesto en la cabeza con algunas simplezas, básicamente para no pensar, básicamente para no desarrollar el laburo que representa pensar. Uh-huh. Sí, el tiempo, ¿no? En momentos en donde el tiempo es lo que más se nos sustrae, ¿no? Sí. Bueno,
No sé si es esclarecedor, pero que lo que estamos haciendo en este momento vos y yo es poner un plano de duda, al menos, sobre esta cuestión que venimos comprando sin dudar y sin ponerle ningún pero en el medio. Vamos a poner peros y vamos a dudar. Y eso creo que es lo mejor que podríamos hacer, realmente sí. Es lo que al fascismo lo aterra, ¿no? No sé si recordás allá por los 80, fin de los 80, comienzo de los 90, cuando Aldo Rico decía la duda es la jactancia. Sí, me acuerdo de eso, se me pone la piel de gallina. Tenemos que recuperar esa duda, así ponemos nerviosa a gente como Aldo Rico. Claro. Te agradezco mucho, Daniel, este ratito que pasamos juntos de vez en cuando. Gracias a vos, Quique. Abrazo grande. Abrazo. Bueno, lo escuchaste a Daniel Feierstein. Genocidio, destrucción de la identidad de un pueblo. Crímenes en contexto.